Todo muy bien, gracias a Dios. Excelente, excelente, me alegra mucho. Bueno, mientras los demás se integran, me gustaría saber si hay alguna duda, aclaración sobre los puntos que habíamos visto la semana pasada. La semana pasada iniciamos y vimos el módulo 1. De hecho, parte de las entregas que realizaron ya han sido evaluadas, por lo que les invito a, cuando tengan tiempo, verificar sus calificaciones de la unidad 1. De esa manera pueden ir midiendo su avance. Bien, el pasado lunes habilitamos las unidades 2 y 3, que son las que corresponden a esta semana, semana 2 de 3, que vamos a sostener en este módulo intermedio. Y básicamente aquí empezamos a ver ya algunas funciones un poquito más avanzadas. En las funciones de herramienta subtotal, que vamos a estar viendo las diferencias cuando la utilizamos de manera combinadas con otras herramientas en Excel, que incluso pueden alterar el resultado que estemos esperando de una herramienta, por ejemplo, como subtotales. Entonces, vamos a mostrar esos casos que pueden darse en busca de que ustedes no se les presente, o si se les presenta puedan corregirlo a tiempo y que no muestren algún reporte con una información errónea. Entonces es parte de lo que vamos a estar viendo. Sé que todavía hay personas que están en el grupo del básico. Si desea alguno de los que está en línea compartir el enlace del Teams por el básico también de WhatsApp, se lo voy a agradecer. Para así, si hay alguien todavía que esté allá, recordarle que estamos por acá. Otro punto importante que vamos a ver es el tema de las referencias relativas, absolutas y mixtas. Vimos un poquito de esto en el básico, no quizás a profundidad en el tema de la parte conceptual, bien, teórica a profundidad. No es algo complejo, pero sí es importante saber la diferencia entre una y otra y el origen que se busca con esto. En esta unidad 2 tenemos, al igual que en la unidad 1, instrucción y objetivo, el contenido, que lo vamos a estar abriendo por acá. Adicional a esto tenemos la sección de videos pregrabados, como siempre, de apoyo, y las actividades a realizar. Recordarles que habíamos hablado que tenemos una guía comprimida. En la unidad 1 está disponible esa guía didáctica, que es la que con la cual vamos a estar trabajando hasta el módulo 4. Bien, o sea, hasta la semana próxima. Entonces ya la semana próxima finalizamos con esa guía e iniciamos con la guía del módulo 5, que también va a estar en esa semana. Un material audiovisual pregrabado por acá que les va guiando paso a paso en cómo ustedes realizan las actividades. El foro de la unidad lo vamos a ir abriendo y luego vamos a ir realizando las actividades. En la instrucción, como de costumbre, una breve introducción a lo que vamos a estar trabajando. Nada complejo. Ya en lo que es el objetivo y el contenido del tópico, ya aquí sí desarrollamos ya cuáles son los objetivos, cuáles son los tópicos específicos que vamos a estar trabajando, como les había indicado anteriormente. Y los audiovisuales, que son estos dos que tenemos acá disponibles en esta unidad 2. Ya en cuanto a lo que es el foro, bueno, ya vemos que aquí varios de ustedes han realizado su participación. Se les pide por aquí realizar trabajar con algunos formatos avanzados, fórmulas factorizadas. Ya vemos algunos de ustedes ya que han hecho sus aportes. Y me falta aquí por evaluar a Elizabeth. Les invito aquí a hacer su aporte. Vamos a ver el tema de las actividades.
Bien, iniciamos con esta actividad, que es la de la herramienta subtotal, que tiene un poquito también de lo que es la referencia relativa. Bien, entonces vemos las instrucciones acá de lo que se nos está pidiendo. Nos dice primero calcular el total de ventas, luego calcular la comisión considerando la celda de comisión fijada. Cuando nos habla aquí de calcular el total de ventas, yo tengo aquí cantidades vendidas y el precio por el cual fue vendida cada una de esas unidades. Entonces, si tengo aquí la forma de yo hacer calcular el total de venta, pues básicamente aquí sería yo hacer una multiplicación, ¿verdad? Yo debí decir, por ejemplo, igual el valor que contiene esta celda por el valor que contiene esta otra celda. Aquí no tenemos mayores complicaciones, pues es una operación bien básica. Presiono Enter y ahí yo tengo el resultado. El concepto acá como son varias celdas hacia abajo, de la referencia relativa es que así como nosotros hicimos el arrastre, lo hacíamos anteriormente en el básico, también acá, podemos arrastrar, y este concepto es el que se le llama relativo porque, por ejemplo, cuando yo hago el arrastre, aquí está calculándome en base a E5, F5, mientras que acá me va aumentando a E6, a E7 y a E8. Bien, entonces él sigue haciendo ese incremento en la fila, en este caso, porque estoy haciendo un arrastre, en este caso vertical. Entonces él va incrementando lo que son los números de secuencia de la fila. Pero también yo puedo hacer una secuencia, un arrastre horizontal. Y entonces en ese caso, él se queda fijado en la fila 8 en este caso, y me incrementaría las letras de las columnas para ir haciendo el cálculo en base a las siguientes columnas. Bien. Pero dentro de lo novedoso que tenemos acá es que, por ejemplo, ya yo no tengo la necesidad de hacer el arrastre completo, pues simplemente se me posiciona acá y hago un doble clic, ya él automáticamente me va a hacer el autocompletado hasta donde rompe la secuencia con un espacio, una celda. Entonces, de esta manera, yo aquí ya yo puedo confirmar que está haciendo el cálculo en base a la última fila y así sucesivamente con cada uno de estos. Bien. Si surge alguna aclaración o duda en el proceso, pueden abrir su micrófono y me piden la palabra y con gusto les aclaro. ¿Bien? Entonces, en el caso de la comisión se va a hacer en base al total y en base a esta comisión fijada que está acá. Ya aquí entramos como a un escenario un poquito más interesante, pues lo que queremos hacer es, por ejemplo, queremos tener dos objetivos acá. Queremos lograr dos objetivos acá. El primero es que yo trabajar lo menos posible. Bien. O sea, que si yo digo acá, por ejemplo, este valor, que es el total, por un 3%, me va a dar el resultado correcto, ¿cierto? Pero si mañana este valor de comisión aumenta a un 4%, ya yo tengo que volver acá nuevamente a hacer el cambio de esa fórmula o función, bien, que estoy utilizando. Entonces, ese retrabajo es parte de lo que queremos evitar utilizando las funciones ya un poquito más avanzadas de Excel. Y el tema de que acá si yo voy incrementando, aunque el valor porcentual no se incrementa, pero son más valores que yo tengo que tomar en cuenta a la hora de, si hay un cambio acá, yo tener que afectar. Y debo tenerlo en mente porque si hago el cambio en alguno de estos, pues ya el otro va a tener el porcentaje anterior. Bien. Esos son varios puntos aquí a tomar en consideración. Si la forma más fácil aquí de yo hacerlo es fijando la celda. Yo tengo varias formas de fijar la celda. Puedo decir igual, hago el cálculo normal, pero el cálculo normal lo voy a hacer igual por el valor que tengo acá, del valor porcentual. Y es aquí donde viene el tema, porque por ejemplo, si yo bajo esto al 3% y trato de hacer el arrastre, aquí es donde viene la situación. Pues en lo que es el concepto de referencia relativa, que fue el que hicimos acá, arrastrando el total, él siguió arrastrando los valores de cada celda. Y si en una de esas celdas hubiese habido un valor en blanco o en un valor de texto, me hubiese dado un error, como en este caso me está dando por acá. ¿Por qué? Porque yo no le puse un freno y él sigue calculando el siguiente valor con el siguiente campo que tengo acá, que en este caso es en blanco. Bien, entonces, esto es lo que queremos evitar. Incluso acá, si se fijan, estoy haciendo una multiplicación de valores, en este caso monetarios, con un texto. Y no se puede, por eso me da un error. Bien. Entonces, ahí es donde entra el concepto de la referencia mixta, o en este caso absoluta, si quiero llamarle específicamente a esto.
Pero en este caso es mixta. ¿Por qué? Porque yo quiero que de este lado, cuando yo siga arrastrando, él me haga el cálculo en base al siguiente valor, mientras que de este lado yo quiero que se mantenga fijo visualizando esta celda en específico. De esa manera no tengo que preocuparme qué valor tiene cada celda en la comisión, sino que simplemente si mañana cambia el valor porcentual, lo cambio en esta posición y ya automáticamente va a actualizar en todas las celdas. Bien. ¿Cómo lo hacemos? De una manera sencilla. Yo puedo hacer mi cálculo normal y en la celda que yo quiera fijar, puedo utilizar aquí la función F4 de su teclado en la parte superior y él automáticamente le va a agregar unos símbolos de número delante de la letra que representa la columna y delante del número que representa la fila. Entonces, ya con eso es suficiente. Ya más adelante, en la siguiente práctica, vamos a mostrar el significado de los símbolos y qué afecta a cada uno de estos. ¿Bien? Entonces, ya aquí yo puedo hacer mi doble clic nuevamente y voy a tener el resultado que si me posiciono, por ejemplo, acá en la última celda, voy a ver que estoy haciendo el cálculo en base al 80.000, pero que acá sigo visualizando el 3%. Bien. Entonces, esto es muy importante tomarlo en consideración. Si cambio aquí a un 4%, ya él automáticamente me hace el ajuste a todos los valores de ese 4%. Entonces, de esta manera ahorramos mucho tiempo y somos más productivos. ¿Todo bien? ¿Dudas, aclaraciones, señores? ¿Entienden? Yo sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir avanzando. Luego seguimos por acá. Nos pide realizar un subtotal de cantidad y realizar un subtotal de comisión. Nos pide por acá totalizar la tabla por el campo cantidad y por el campo comisión para cada cambio en el campo vendedor. Bueno, esto lo vamos a hacer un poquito más adelante. En este caso en específico, que nos pide acá, vamos a utilizar estos campos que están acá. Bien. La idea es nosotros utilizar primero una sumatoria normal. Bien, la función suma, que es la que por lo regular utilizamos. La función suma. Y esta función suma, yo le voy a decir, por ejemplo, como en este caso me está diciendo que el subtotal de cantidad, yo voy a tomar aquí el rango de celda de cantidad, Control Shift, flecha hacia abajo, y él automáticamente me selecciona todos los valores en una secuencia hasta donde rompa en un espacio en blanco. Control Shift, flecha hacia abajo, flecha hacia la derecha, como yo tenga la necesidad. Aquí tengo el resultado. Y vamos a hacer lo mismo en suma, pero en este caso en comisión. Aquí tengo mi resultado. Lo voy a tomar un 3% otra vez, porque ya estoy acostumbrado a tener este resultado. Me siento como que se ve extraño. Entonces, nos dice, realizar un subtotal de cantidad, un subtotal de comisión. Ya esto recuerda que en las prácticas tienen los cuadros para los subtotales de tanto de cantidad de comisión. La idea aquí es nosotros utilizar diferentes formas de realizar acciones combinadas. Bien, en este caso estamos utilizando una función. Y si yo utilizo aquí, por ejemplo, una opción de filtrado de datos, porque yo quiero ver en base a vendedores, por ejemplo, cuáles han sido las ventas por los vendedores, yo quiero ver cómo se va a comportar en una función básica como esta, como suma. Bien. Entonces, por ejemplo, si acá yo aplico un filtrado de datos y digo, bueno, mira, yo quiero ver aquí todas las ventas de Andrés. ¿Sí? Podemos visualizar que aunque Andrés solamente está mostrando aquí las informaciones de Andrés, la sumatoria total acá se muestra como si nada hubiese pasado, como si se estuviese mostrando todos. ¿No ven? O sea que en un escenario como este, quizás la función suma, si yo quisiera que el total cambie acá con relación a mi selección del filtrado de datos, no sería una opción, ¿bien? Porque no tengo ese resultado. Entonces dirían, bueno, pero yo puedo hacer este cálculo manual y hacer esto y aquello, sí, pero si luego tengo que brevemente seleccionar a otro vendedor, entonces tengo que hacer otra sumatoria.
Entonces la idea no es esa, la idea es nosotros como ser más proactivos con la información que tenemos. ¿Bien? Entonces, en este escenario es donde entran otras variables que son de vital importancia, que son funciones que se llaman subtotales. ¿Bien? Por ejemplo, acá yo puedo utilizar esa función subtotales. En este caso me gusta trabajarla directamente porque siento como que cuando la trabajo manualmente tengo como más dominio de las opciones que tiene esta función. Estas son funciones, esta función tiene, por ejemplo, subfunciones dentro. Si se fijan aquí en todo lo que es la sintaxis, tiene un nombre, un número de la función, un número que representa la función y una referencia que viene siendo el rango de celdas al cual yo quiero aplicar esa subfunción dentro de la función. Entonces, en este escenario nosotros vamos a utilizar dos funciones. Vamos a utilizar la función 9, que es de suma, y la función 109, que también es de suma, pero que se comporta diferente con otro tipo de elementos, cuando aplicamos otro tipo de elementos como uno que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo aquí la función 9, miren acá donde lo inserté, si se fijan aquí la sintaxis me indica en negrita cuál es la variable o cuál es el argumento que yo estoy trabajando en el momento. Inmediatamente yo presiono coma, él va a pasar la negrita a referencia 1. Y yo puedo hacer tantas referencias yo necesite. Si quiero hacerle ese cálculo de su total a diferentes rangos de datos, lo puedo hacer. Entonces, aquí yo voy a pasar el rango de celdas que tienen los datos a los cuales yo quiero traerle ese subtotal, que en este caso sería el rango de datos del subtotal de cantidad. Por ejemplo, vengo acá, Control Shift, flecha hacia abajo, y aquí tengo mi rango de datos. Y si no tengo ninguna referencia adicional que agregar, pues simplemente cierro el paréntesis para que ya aquí la función cierre. Muy importante, cuando ustedes estén trabajando con funciones de esta manera manualmente, aunque yo en el audiovisual acá les diga coma, ustedes pueden visualmente identificar aquí cuál es el separador de argumentos que está utilizando su sistema. Pues en ocasiones, si el sistema está en inglés, puede que acá el separador de argumentos sea punto y coma. Bien, entonces cuando ustedes lo vean aquí en la sintaxis, ese es el que le aparezca acá, es el que usted debe utilizar. A ver, aquí nos dio un error, porque creo que esto, yo agregué aquí un guión. Excelente. Bien, entonces ya vemos aquí que la función que tenemos es subtotales con la subfunción 9 y el rango de celda que nosotros especificamos, mientras que de este lado tenemos la función suma, que es el comparativo que queremos hacer. Aquí vamos a hacer el mismo ejercicio. Eduardo, una pregunta. Adelante, señor. ¿Cuál sería el resultado si yo le paso otra referencia o, por ejemplo, de precio? ¿Sería la suma de ambos o serían dos resultados? Sería la suma de ambos. Sería la suma de ambos, perfecto. Gracias. Entonces, por acá, si yo le digo nuevamente, su función 9, ¿verdad? En este caso, nosotros vamos a hacer la sumatoria de comisión. Bien, entonces, tomamos el mismo rango, Control Shift, flecha hacia abajo. Era mi paréntesis. Y vamos a presionar Enter. Si se fijan, tenemos el mismo resultado. El cambio aquí lo vamos a tener es cuando aplicamos el filtro nuevamente. Si yo vuelvo acá a mi filtro de datos, le digo Andrés, entonces ya aquí podemos visualizar cómo la función de subtotales me está haciendo la sumatoria específicamente de lo que yo tengo en pantalla en ese momento. Bien, entonces si aquí yo agrego, por ejemplo, a Gustavo, él me hace el recálculo nuevamente y aquí tengo ese nuevo recálculo. Entonces de esta manera nosotros podemos ser, utilizando funciones como estas, combinar funciones como el filtrado de datos y la función subtotales para lograr un resultado como este. ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto.
Entonces, tenemos una tercera. Como les había dicho, vamos a utilizar también el subtotal 109. Y vamos a ver la diferencia para ver porque ya vamos dándole un poquito más de inteligencia a esto. Porque se le van a presentar a ustedes muchos escenarios en los que ustedes tengan que como crear cosas más avanzadas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con su función 109. No cambia nada, básicamente lo que cambia es el 9 por el 109. En este caso cantidad, que es el mismo rango de referencia. Y acá vamos a hacer comisión. Perfecto. Aquí tenemos, ya utilizando la subfunción 109, miren acá. Hacemos el ejercicio nuevamente del filtrado de los datos. Vemos que el comportamiento acá es igual, ¿sí? O sea, tanto en la 109 como en la 9 es igual. No hay dificultad acá. Ahora, ¿dónde va a haber una pequeña dificultad? En lo siguiente. Por ejemplo, yo quisiera, que es lo que me pide acá en la instrucción, en el punto 5, subtotalizar la tabla para el campo cantidad y comisión para cada cambio en el campo vendedor. ¿Qué quiere decir esto? Yo quiero agregar un campo de subtotal debajo de cada vendedor. O sea, que Excel tenga la capacidad de identificar que si aquí yo digo, tú eres Andrés, 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 no, Juan, que Excel tenga la capacidad de identificar que hubo un cambio de nombre y que entre esas dos filas, él me agregue una fila de subtotal en base a la columna que yo indique, que en este caso me está pidiendo acá que es cantidad y comisión, que son las dos columnas que hemos estado trabajando hasta ahora. Bien, pero para ello es de vital importancia, creo que lo dice por acá, mírenlo aquí, nota, antes de subtotalizar tenemos que ordenar la tabla por el campo donde aplicaremos el cambio para cada cambio en. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no hago un ordenado previo, donde coloque a todos los Andrés en una posición en secuencia, todos los Gustavos y así sucesivamente, un orden de la A a la Z, por ejemplo, bien ordenado de los datos. ¿Qué pasa? Que aquí yo voy a tener a Andrés, luego voy a tener a Gustavo, voy a tener luego a Humberto, luego repite Andrés, luego repite a Gustavo, y Excel lo va a visualizar como cambios. Y me va a hacer un subtotal por cada cambio, pero no por todos los Andrés, porque cada Andrés va a estar disperso. ¿Me doy a entender? Entonces, en este escenario, nosotros le estamos suministrando a ustedes los datos previamente ordenados. Pero en el escenario de la vida real, es muy probable que ustedes tengan que ordenar previamente los datos. ¿Sí? Porque estas son herramientas que te dan como un poquito de inteligencia al documento, y tú puedes jugar con ellas, pero no son todavía herramientas como macros que puedes como analizar datos y demás. O sea, son más avanzadas ese tipo de herramientas. Entonces, en este escenario, yo me voy a posicionar acá dentro de la tabla y vamos a ir al menú datos. Y acá en el menú datos va a encontrar acá en la herramienta de esquema, va a encontrar una opción que se llama subtotal. Es una herramienta. Esta herramienta lo que hace es que me permite a mí realizar una función dependiendo del escenario que se dé. Miren cómo él automáticamente, con yo estar posicionado dentro de la tabla, él hizo una selección de la tabla completa para traer todos los campos y demás. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo indicar para cada cambio según las instrucciones, la columna vendedor, qué función yo quiero que se aplique. O sea, cuando se aplique, cuando haya el cambio, me va a insertar aquí una fila. Y si aquí yo selecciono función promedio, recuento, máximo, mínimo, producto, de todas estas funciones, él va a elegir y va a hacer el trabajo con esa función que yo selecciono.
Y luego de que haga la función, él va a agregar en su total debajo de la columna que yo indique, que en este caso estamos trabajando con cantidad y comisión. Bien, con estos. Si existe algún subtotal que lo reemplace, y que si quiero aquí agregar un resumen vendría siendo debajo de los datos como un gran total. Inmediatamente yo presiono aquí aceptar, y me va a agregar aquí como una especie de desglose a la izquierda de los números que representan las filas, por si yo quiero como solapar por vendedor o por el grupo completo. Y dependiendo de cómo yo quiera, de cómo yo vaya solapando los vendedores, me va a ir cambiando aquí el monto mostrado acá. ¿eh? Entonces, por ejemplo, le digo aceptar. Miren aquí cómo me agregó aquí los valores que le indiqué en la parte superior, de este lado izquierdo. Miren cómo se comporta la función suma tradicional. Prácticamente duplicó los datos. ¿Por qué? Porque como yo estoy agregando una fila de subtotal para cada cambio en cada vendedor, la función suma tradicional, lo que sigue sumando como loca. Ella no entiende que hay algo extraño en esto. Bien, ella sigue sumando y ya está. Y está solamente para eso. Bien. Entonces, si aquí yo contraigo, por ejemplo, las ventas de cada uno de ellos, podemos visualizar como acá en la subfunción 109 no se muestra ningún valor porque no tengo ninguno de los vendedores aquí abiertos. Bien. En el caso de la función 9, sí sigue mostrando todo lo que la sumatoria de esto y obvia incluso esa fila que se agregó, o sea que la subfunción 9 es como un poquito más inteligente que la suma tradicional, pues él no está sumando esa fila adicional que se agregó. Bien. Entonces ya con la subfunción 109 sí yo puedo, cuando abro acá por ejemplo este vendedor, miren aquí cómo me hace la sumatoria. Si abro este vendedor, aquí me sigue haciendo la sumatoria. Aunque acá yo también lo tengo, pero si quiero tener de este lado una sumatoria de los que tengo abiertos específicamente, pues no tengo que hacer el recálculo nuevamente. Bien, entonces ya yo sé aquí, por ejemplo, que 183 más 125 son 308. Bien. Entonces, esa es la idea. En este escenario, que ustedes realicen esta actividad práctica, de este lado también nos agregó el total general, que debe coincidir con la sumatoria que tenemos acá. O si yo aquí expando todo, me va a dar lo mismo nuevamente. Tengo aquí tres formas de expandir, 3, 2, 1. Bien. Dependiendo de lo que yo haga, entonces se va a visualizar acá. Bien, entonces ese ejercicio deben realizarlo en esta actividad práctica. Se nos quedaron unos cuantos de los compañeros hoy. ¿Qué habrá pasado? Bueno, vamos a ir viendo entonces el siguiente ejercicio de la misma unidad, que es este que está acá. El ejercicio de lo que son las referencias relativas. Ya luego de que hacen el otro, se van a dar cuenta que es bien fácil este concepto, este manejo acá. Básicamente con esta hoja de calificaciones, lo que vamos a imaginar, por ejemplo, en un escenario educativo, donde, por ejemplo, la calificación de un parcial representa el 30% de la calificación de ese trimestre o cuatrimestre, por ejemplo. Bien. Que básicamente vendría siendo como extraer el 30% de ese valor. Al final vamos a tener un 100% cuando sumamos todo. La idea acá nuevamente es como ver el tema de las referencias relativas mixtas y absolutas, donde yo digo acá, por ejemplo, este valor por este 30%. Y lo cierto es que yo no tengo la necesidad de específicamente siempre de insertar los símbolos de número, perdón, de peso, en ambos valores, como la letra y el número que representa la fila.
Bien, eso va a depender de qué tipo de arrastre yo vaya a hacer. Por ejemplo, si yo voy a hacer un arrastre, en este caso, que lo voy a hacer vertical, ¿verdad? De arriba hacia abajo. Yo sé que cuando yo haga ese arrastre me voy a mantener en la fila, en la columna D. Por ende, aunque simplemente yo agregue el símbolo de peso delante del 6, eso me quiere dejar, eso le quiere dejar dicho Excel, que se va a quedar posicionado en el 6, en la fila 6. Y de esta manera, aunque yo le dé Enter y haga el arrastre, él va a seguir visualizando en la fila 6. Bien. Entonces, esa es la razón de ser del símbolo de peso. Por lo regular, uno dice, bueno, yo le doy F4 y ya yo sé que se queda fija. Pero el origen de eso, ¿por qué el F4? ¿Por qué siempre fijar todo? No necesariamente va a ser así siempre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este escenario, en un hipotético caso, que yo tenga la necesidad de hacer un cálculo acá, decir, por ejemplo, este valor o este valor, y acá si yo quisiera dejar fijo el, el 10, ¿verdad? Puedo hacer el 6, pero yo quisiera hacer un arrastre, por ejemplo, horizontal, en este caso hacia acá, también lo puedo hacer. Entonces yo puedo aquí hacer esto, me voy a sacar el 10% a todo esto, pero si luego yo quiero hacer un arrastre hacia acá, yo puedo, aquí me puede dar un resultado diferente. En este caso no es así, pero sí podemos ir viendo cómo él entonces me saca el 10% del 10 y luego me saca el 10% de 0 y me sigue haciendo el 10% de esto. No siempre se da, pero es importante saber el por qué. Bien, básicamente esto. Pero como ustedes lo prefieran hacer acá, ya sea utilizando el 6 o utilizándolo en el F4, no importa. Al final yo lo que quería era con esta actividad que ustedes entendieran bien claro, tuvieran bien claro ya el concepto de cuándo utilizar uno u otro y que si en dado caso quieren curarse en salud, como dicen por ahí, bueno, pues lo usan completo, no hay problema. Bien, entonces, vamos a ver la siguiente unidad. En la unidad 3 ya empezamos a ver unas funciones un poquito más interesantes en cuanto a lo que es cálculo. Aquí vamos a ver ya lo que son las funciones lógicas y funciones anidadas. Aquí sí les voy a invitar a que hagan uso de la herramienta del manual didáctico que les he compartido anteriormente. Pues aunque lo vamos a ver acá y tienen el material pregrabado y todo lo demás, la parte del concepto, la conceptualización de las funciones anidadas, que no es más que usted invocar una función dentro de otra, dependiendo de la diferente profundidad que tenga un análisis. Aquí se ve mucho mejor el tema de los conceptos. Bien. Ya estamos pasando por acá, por las funciones lógicas. Ya pasamos referencias mixtas en la página 9. Vamos a entrar ahora a las funciones, sí, los criterios de validación, las pruebas lógicas y demás. Y las funciones anidadas, que eran los que les estaba comentando anteriormente, en donde, por ejemplo, si yo tengo aquí una función como la función sí, la cual está compuesta por una prueba lógica, que determina si un valor es mayor o igual a otro, y dependiendo del resultado, si es mayor o igual o no, en caso de que sea aprobado, te devuelve un valor, en caso de que no sea aprobado o que sea falso, te devuelve otro valor. En este caso se vuelve a invocar nuevamente la función y se vuelve a repetir el escenario tantas veces sea necesario, hasta 8 niveles de profundidad. Bien. En este caso, si tienes la necesidad de hacer lo que se llama una toma de decisión o una validación de más de un valor, entonces puedes utilizar una función como esta, que dentro de uno de los argumentos puedes invocar nuevamente la función y así continuar validando. Vamos a ver el ejercicio ahora, muy interesante. Entonces, en este escenario nuevamente tenemos tanto, bueno, estaba aquí en la 1. Tenemos aquí las instrucciones y demás, cuáles son las diferentes funciones que vamos a estar trabajando. Los audiovisuales también de mucha ayuda, foros y actividades.
Vamos a estar utilizando funciones como función sí, función y, función o, sumar sí, contar sí y promedio sí. Importante, señores. En inglés, las funciones tienen otros nombres. Bien, entonces acá lo tenemos en inglés también. If, and, or, sum if, count if, average if. ¿Bien? Entonces es importante tomarlo en cuenta también. Un pequeño foro acá sobre el tema, para sellar ahí el conocimiento, sobre las fórmulas con referencias relativas absolutas y mixtas. Y aquí vamos cerrando ese puntito. Recordarles, señores, el mínimo para aprobar son 60 puntos. O sea que cada punto cuenta. La participación en los foros es vital. Muchas veces al final del curso me dicen, pero yo no saqué la calificación bajita, sí, pero que usted no participó en los foros. También hay puntos por ahí. Entonces, a poner de nuestra parte. Bien, entonces vamos viendo la asignación. Ok, abrí aquí la última, vamos a abrir ahora la primera. Ok, aquí estamos. Bien, el escenario es nuevamente académico, pero esto es un entorno general, bien, o sea, esta función ustedes la pueden utilizar para uso general. Quiero que entiendan primero como el concepto y luego entonces lo puedan, sé que inmediatamente lo vean, lo van a ajustar a sus necesidades que tienen en el ámbito laboral. Por ejemplo, el estado 1 nos pide que utilizando la función sí, debemos conseguir que se muestre el mensaje aprobado si la nota final es mayor o igual a 70. De lo contrario, mostrar el mensaje que diga reprobado. Entonces aquí vemos que primero hay una prueba lógica que se muestre si la nota final es mayor o igual a 70. Entonces eso es lo primero que debemos determinar. La función sí es una función muy interesante. Vamos a ir llenando estos cuadros según vayamos avanzando. ¿Bien? Esa función sí es muy interesante porque por lo regular, cuando yo le digo aquí aceptar, ella está compuesta por 3 argumentos. Primero tenemos una prueba lógica. Cada vez que yo me posiciono acá en el argumento, yo voy a ir visualizando qué me pide el argumento acá. O sea, qué le está esperando que yo le suministre. Bien, entonces, cuando estamos utilizando el wizard, el asistente, que es esto, yo puedo, cuando me posiciono aquí en la función, ver aquí qué es lo que hace la función. Bien, si cambio, cambia también la breve descripción. Y cuando ya estoy dentro de la función, según me voy desplazando por los argumentos, también puedo ir viendo qué se espera en cada argumento. Bien. Los argumentos que están en negrita quieren decir que son obligatorios. Los que están un poquito más claros quiere decir que él toma un valor por defecto si usted no lo completa. Bien, vamos a ver más en detalle eso más adelante. Entonces, nos habló aquí de nota final, la cual debe ser mayor o igual a 70. Entonces, en este escenario, yo voy a hacer la prueba lógica con este primer valor. Bien. Y cuando hagamos el arrastre, pues automáticamente con la referencia relativa, él va a seguir viendo los demás valores. Bien, entonces ahí vamos aplicando el concepto anterior con el actual. Entonces, selecciono acá. Voy a utilizar los operadores, ¿verdad? De comparación. Mayor o igual que 70. En este caso, el igual es de vital importancia, pues si lo incluyo como parte de, si no le digo que es igual, entonces la prueba lógica estaría tomando en cuenta a partir de 71. Entonces, ese igual representa un valor también importante. Miren cómo la prueba lógica aquí inmediatamente arroja el resultado, me dice que es un valor verdadero. ¿Por qué? Porque el valor que tengo actualmente en L13 está por encima de 70. Bueno, entonces, muy importante. Si es verdadero, entonces, ¿qué yo quiero que muestre? Me indicaba que tendría que decir aprobado. Si lo inserto acá manualmente,
yo les recomiendo que lo hagan, lo inserten con la, entre comillas, doble, con Shift 2, e incluyen la palabra que quieran colocar. Luego cierro mi Shift 2. Hasta que yo no la cierre, las comillas doble no me va a aparecer aquí. Bien, entonces, mire, lo cierro con Shift 2, ya me aparece acá. Si fuera falso, o sea, si el valor está por debajo de 70, que me coloque entonces reprobado. Si se siente mejor agregando una celda de control por acá, que tenga esos dos valores y así no lo estoy insertando manualmente, también como usted se sienta cómodo. A veces lo recomiendo porque si quieren luego cambiar el valor que se muestra, pues simplemente cambian en su celda de control y automáticamente se aplica para todos los lugares donde se ejecutó. Bien, entonces en este caso ya tenemos un resultado que si le damos doble clic podemos ir viendo y analizando mentalmente, ¿verdad? Que si este valor está por encima de 70 dice aprobado, pero este que está por debajo me dice reprobado. O sea que la función está trabajando correctamente. Bien, miren acá. Pero ¿qué pasa? Se pone más interesante. En la condición 2 se nos pide que vamos a hacer una función condicional nuevamente que diga aprobado si la nota es mayor o igual a 70 y al mismo tiempo que la asistencia sea mayor o igual a 20. De lo contrario, que diga reprobado. Entonces, acá yo tengo que utilizar una combinación de funciones. ¿Sí? Una combinación de funciones. Cuando ya yo entro a funciones más complejas, ya no debo utilizar el asistente, porque el asistente no me da esa flexibilidad para yo manejarlo manualmente. Bien. Entonces, en este escenario, yo lo que voy a hacer es que voy a utilizar aquí lo que se llama la función anidada. Lo que voy a hacer es que primero voy a invocar dentro de la función sí una función i. ¿Por qué una función i? Porque miren lo que está diciendo acá. Aquí yo tengo un conector que es el que me da, y por eso es muy importante leer bien los enunciados a la hora de nosotros ir a trabajar. Porque en el estado 2 me dice que y al mismo tiempo la asistencia sea mayor y 20. O sea que debe de tener mayor de 70, mayor o igual a 70 y mayor o igual a 20 en la asistencia. Acá. O sea, estoy evaluando dos valores a la vez, asistencia y nota final. Pero en el instrumento que viene, más adelante, voy a utilizar un conector que se llama O. O sea, que uno que se dé la condición, él lo va a visualizar como aprobado. Bien. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Vengo acá, voy a decir igual, la función sí, la voy a invocar directamente. Y acá voy a invocar la función i. Hay una función que se llama i. Bien, mirenla acá. Cuando yo la invoco, le doy doble clic. Y le digo doble clic porque cuando yo le doy doble clic, ella automáticamente aquí me abre paréntesis. Bien. Si le doy enter, puede entender que yo estoy diciendo como que ya finalicé, que ejecute, y entonces me va a dar un error. Bien. Entonces, en la función i, lo que me va a pedir es los valores lógicos que yo quiero analizar. Entonces, aquí es donde yo le voy a pasar a ella los valores lógicos de tantas celdas yo quiera analizar. Lo que tiene la función i es que, por ejemplo, a mayor cantidad de valores lógicos que yo analice, deben coincidir para que el resultado sea correcto. Entonces, si hay uno que no coincide, pues automáticamente te da falso. Y entonces eso es importante también tomarlo en cuenta. Por ejemplo, este valor mayor o igual a 70. Entonces, mire aquí como en la sintaxis, él me dice, bueno, si tú quieres analizar otro valor lógico, con una coma pasa al segundo valor. Miren aquí, y él me sigue abriendo hasta 255, puedo analizar. Entonces, este valor, que es la asistencia, mayor o igual a 20. Como realmente son esos dos lo único que quiero analizar, cierro aquí la función i, que es la que tengo abierta acá. Y aquí algo muy importante a tomar en cuenta, no sé si lo dominan bien, es el tema de los paréntesis. ¿Bien? Tanto paréntesis abren al final de la función deben cerrar. Cuando yo cierre aquí la función de i, recuerden que estamos trabajando en la primer argumento de la función sí, que es la prueba lógica. Bien. Y va a ser la prueba lógica con estos dos variables, y si es
Si es verdadero o falso, eso es lo que él le va a pasar así. ¿Sí? Miren aquí, cuando yo cierre aquí, él me va a mandar nuevamente los argumentos de sí. Mírenlo ahí. Uy, y de va. Yo estoy en la prueba lógica de la función sí. Entonces, la función y le va a pasar si aprobó o reprobó a la prueba lógica de sí. Y dependiendo de ese resultado, entonces, cuando yo dé coma, aquí él va a mostrar aprobado, cierro mi comilla, o si reprobado. Cierro mi comilla. Y por último, el paréntesis de la función sí que me falta por cerrar. ¿Dudas hasta acá? ¿Se entiende? ¿Se entiende el concepto? Yo sé que falta práctica, ¿verdad? Pero por lo menos quiero saber si vamos bien con el concepto que estamos manejando. Carlos, gracias. Rosy, los demás. Manuel, gracias. Excelente. Entonces, ¿qué resultado vamos a tener ahora? Miren qué resultado vamos a tener ahora. Qué interesante. Ahora, lugares donde acá nos decía aprobado, aquí nos dice reprobado. ¿Por qué? Porque acá, aunque bien pasó de 70, en la asistencia no llegó a 20. Pero te puedes encontrar con lugares, vamos a ver, como este, que aquí te decía reprobado, porque no pasaba de 70, y aquí te dice reprobado porque aunque pasó de 20 acá, no llegó a 70 acá. ¿Lo voy a entender? Entonces, si llevamos eso a la tercera condición, que en este caso la diferencia básicamente entre la segunda y la tercera condición es que la condición 2 me incluye el y, que lo que quiere decir es que ambas condiciones deben darse para que me sea aprobado el resultado. Y la función o, lo que quiere decir es que con una u otra de las dos condiciones que se aprueben, lo va a dar como aprobado. Entonces, ese es un punto importante ver. Entonces, básicamente, acá yo voy a tomar la misma función inclusive y lo que voy a cambiar es, la voy a copiar, pues el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Lo voy a colocar acá y le voy a indicar que en vez de ser la función y, va a ser la función o, que es la que va a hacer el cálculo en este escenario. Presiono Enter, tengo un resultado similar, rastro, y acá podemos ir viendo la diferencia. Por ejemplo, en este escenario, con I me daba reprobado. En este escenario, con O, me da aprobado porque aunque la asistencia esté por debajo de 17, aquí la nota final está por encima de 70. Si vemos el ejercicio de ahorita, en el que, por ejemplo, me daba reprobado porque no llegaba a 70 y aquí me daba reprobado porque una de ellas fallaba, vemos que en este escenario me da aprobado porque aunque esté por debajo de 70 acá, aquí está por encima de 20. Bueno, va a depender de la necesidad que ustedes tengan en un momento determinado y qué aplicar. Lo que queremos es que ustedes tengan como una vista panorámica de diferentes funciones, cómo ustedes la pueden utilizar, y yo sé que ya en el momento que la necesiten, si no es una función de esta, por lo menos estos conceptos básicos como la terminología de los argumentos, los separadores de argumento, el manejo de los paréntesis y demás, son conocimientos vitales a la hora de usted ejecutar cualquier función de manera manual, ¿verdad? Porque con el asistente como que es mucho más llevadero, pero cuando lo hacemos de manera manual y son compuestas, como en este escenario, tienden a ser un poquito más complejas. Entonces, líderes, vamos un poquito con el tiempo, vamos a avanzar con esta y luego entonces seguimos con la última. Ya aquí se pone un poco más interesante, ¿bien? Porque acá vamos a utilizar ya el tema del concepto de las funciones anidadas, ya a más profundidad. Simplemente hemos utilizado dos niveles de profundidad hasta el momento, que fue la función sí y la función y u o. ¿Verdad? Ya en este caso vamos a utilizar la función sí varias veces para darle más profundidad a esto. Para ese escenario, por ejemplo, vamos a utilizar aquí la parte del índice, que es en las notas, esta parte de acá, y es el escenario que queremos mostrar acá,
de que, por ejemplo, queremos que se muestre la letra A si está en un rango de valor entre 0 y 100. Por ejemplo, si la nota es mayor o igual a 90, que me muestre un valor. De lo contrario, una B si la nota es mayor o igual a 80, una C si la nota es mayor o igual a 70, una D si la nota es mayor o igual a 60. Y de lo contrario, bueno, pues si no es hacia arriba, si es hacia abajo, entonces si está por debajo de 60, que es una F. Bien, para este escenario, yo les recomiendo a ustedes trabajar en el bloc de notas. Bien, ustedes abren aquí el bloc de notas. Este bloc de notas, ustedes van a utilizar primero una función que trabaje. ¿Cómo una función que trabaje? Esta función, podemos utilizar esta. Bien. Si ese valor es mayor o igual, podemos hacerlo incluso en base al primer valor. Por ejemplo, que me muestre la A si la nota final es mayor o igual a 90. Entonces yo vengo acá y ejecuto esa función con el wizard, con el asistente. Es la forma más fácil. Entonces aquí yo digo, este valor mayor o igual a 90. Si es así, que me muestre la letra A. De lo contrario, que me muestre la letra B. Claro está, aquí yo solamente estoy pasando dos posibles resultados. Por ende, si yo arrastro, pues voy a tener solamente dos resultados, o A o B. Y no es la idea. Pero sí, ya yo tengo aquí algo muy importante. Yo tengo algo importantísimo acá, que es una función que trabaja. Bien, yo sé que esa función da un resultado. Ya yo lo que voy a hacer con esto es copiarla. Y en base a la lectura de la instrucción, yo voy a ir haciendo los ajustes a esa función. Cuestión de que cuando yo la vuelva a pegar acá, ya pueda cumplir con todo lo que me indica la instrucción. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera, mira. Dijimos que vamos a invocar la función nuevamente en uno de los argumentos. Por lo regular tenemos en la función sí el argumento de comparación, ¿verdad? La prueba lógica. Luego de la coma tenemos el resultado si es positiva esa prueba lógica. Y luego tenemos el resultado si es negativo. O sea, lo que yo quiero que se muestre si es reprobada esa prueba lógica. Si es falsa. Bien. Entonces, es aquí en el segundo argumento donde yo voy a volver a invocar la función. Pero recuerden que cada función debe tener un solo igual delante de la función. O sea, yo debo copiar esto que está aquí delante solamente, sin el igual. Entonces, aquí yo estoy diciendo, me va a mostrar la letra A y el valor es mayor o igual a 90. Entonces, miren cómo yo copio aquí todos los paréntesis. Automáticamente yo borro aquí el segundo argumento, si es falsa la respuesta, y pego, miren cómo él automáticamente me abre un segundo paréntesis, ¿verdad? Que es parte de la función, y aquí me lo va a cerrar. Entonces, ¿qué yo voy haciendo aquí? Siguiendo la secuencia de, por ejemplo, si es mayor o igual a 80, voy cambiando aquí el argumento, que me muestre una B, ¿verdad? Que está aquí delante, una B, si la nota final es mayor o igual a 80. Entonces aquí ponemos una B. Volvemos nuevamente, pegar esa función que teníamos. Y él lo que va diciendo aquí es, mira, si tú no eres mayor o igual a 90, entonces tienes que estar entre 89 y 80. Si no estás entre 89 y 80, entonces tienes que estar entre 79 y 70. Bien. O sea, aquí me dice que coloque una C si es mayor o igual a 70. Entonces, aquí yo diría que me va a decir una C, un 70. Si es así, entonces que me coloque una C. De lo contrario, vuelvo a invoco. Y seguimos evaluando entonces con el 60. Si es mayor o igual a 60, que me muestra una D. Y como ya solamente nos queda un de lo contrario, o sea, un último argumento, ese último argumento sí yo lo puedo colocar acá, en la respuesta del falso. ¿Qué le estoy diciendo aquí a Excel? Que si no se da ni esta, ni esta, ni esta condición, entonces que me muestre esto. Si tú no eres mayor de 90, mayor o igual a 80, mayor o igual a 70, mayor o igual a 60, entonces eres un valor menor y por eso te quedas como reprobado.
Al final de esta forma se vería la fórmula. Bien, los que quieran ahí hacer capturas. Tomar en cuenta los separadores de argumentos en sus respectivos sistemas, ¿verdad? Y si yo llevo esa función, entonces, ahora, acá, y la vamos a pegar acá. ¿Por qué lo hice de esa manera? Porque a veces lo hacemos directamente aquí en Excel y esto puede tender a frustrarnos un poquito porque a veces si no la coloco correcta, Excel me la borra y tengo que hacerla otra vez entera. Entonces yo prefiero hacerla en un blog de notas, probarla acá, si no me funciona, vuelvo al blog de notas, edito y así lo voy haciendo sin ese tema. Presiono Enter, me va a dar el mismo resultado de nada, pero cuando hago el arrastre, y aquí vamos a ir viendo los diferentes renglones, ¿verdad? Mayor o igual a 80, me coloco una B, por debajo de 60 me coloco una F, mayor o igual a 70 me coloco una C, y así sucesivamente. Una D mayor o igual a 60. Entonces, esa es la idea. En este escenario, utilizar lo que son las funciones anidadas, en la cual vamos aquí utilizando 1, 2 y 3 niveles de profundidad. Lo que quiere decir esto que es una herramienta que nos puede permitir a nosotros profundizar muchísimo en diferentes análisis de valores que queramos hacer. No solamente se aplica a este tipo de temas educativos. Los tomamos este tipo de ejemplo porque entendemos como que es más fácil que lo puedan entender en cuanto a las diferentes, a cómo queremos que analizar las diferentes opciones. ¿Bien? ¿Dudas, aclaraciones, mi gente? Maestro, Willy, adelante. sí, buenas tardes. La pregunta mía es que usted acaba de decir como que le tomaran una fotografía o un capture a Okay. lo de las fórmulas. Sí. Y la pregunta es que así como en la primera unidad, me imagino que esta clase usted la va a estar grabada en la plataforma, Sí, sí, que no es claro, necesario. claro. Sí, claro, la estamos grabando y la vamos a compartir para que así la puedan trabajar, no hay problema. Sí, pero que digo yo que no es necesario entonces tomarle lo del tema del capture, diría yo. No, 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 o sea, es opcional, es opcional. Ok, está bien, gracias, maestro. Siempre, señor. Bien, entonces, miren, el tiempo se nos ha agotado. Les va a quedar a ustedes trabajar la segunda actividad de la unidad 4, que en este caso son 3 funciones bien sencillas, no hay complejidad acá. Tenemos 3 funciones que van a utilizar, que son la función contar sí, sumar sí y promedio sí. Cada función de esta, lo que busca es, en este caso, contar las cantidades de AFP, por ejemplo, en este caso, que están en estos datos. ¿Sí? Vamos a dar como una pequeña introducción para que así no se vayan tan crudos con esto. Y también el material pregrabado también lo tienen disponible. Básicamente son funciones que la van a ejecutar a través del wizard. Bien. Por ejemplo, si acá yo quisiera identificar cuántas de los registros que tengo acá corresponden a esta FP, por ejemplo, yo puedo utilizar esta función que se llama contar sí, que lo que hace es precisamente cuenta las celdas en el rango que coinciden con una condición dada. Le digo aceptar. Podemos visualizar acá que la función tiene 2 argumentos. Una que se llama rango, que es el rango que se desea contar. Bien. En este caso, el rango que quiero contar es el de AFP. Control Shift flecha hacia abajo. Y lo segundo es el criterio. El criterio es dentro de ese rango, cuál es el valor que yo quiero contar. Bien, entonces, el criterio que yo quiero contar es este que está acá. Este valor es el que yo quiero buscar acá para determinar cuántas pro futuro hay, cuántas íntegra hay y cuántas unión hay. En este caso me dice que hay 16. Si yo elimino una, vamos a ver si es verdad. Entonces me dice que hay 15. O sea que está haciendo su trabajo correctamente. Pero un punto muy importante a tomar en consideración en este tipo de ejemplos. Por ejemplo, si yo lo hago ahora con la función unión, ¿no? Voy a copiar esto acá. Y aquí le voy a decir exactamente, en el caso de, bueno, quise hacerlo, vamos a hacerlo nuevamente. Contar sí, el rango de celdas,
Vamos a indicar ahora el criterio, que es este que está acá. En este caso me da 16 nuevamente. Bien, en unión. Pero miren lo que pasa. Yo puedo aquí eliminar una unión y aquí se me eliminó. Bien. Pero otro tema también muy importante que quiero hacer énfasis y por eso salté a unión precisamente, es lo siguiente. La integridad de los datos que nosotros estemos analizando cuando estemos utilizando funciones de este tipo que tienen la condicionante sí, bien, si se da una cosa, si se da otra cosa, que tiene ese criterio que yo voy a buscar, es que la integridad de los datos debe estar óptima. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este caso yo tengo unión con con el acento acá, ¿verdad? Si yo elimino el acento, sigue diciendo unión, pero en la función yo lo estoy buscando con el acento. Y ya él, al verlo acá sin el acento, lo ve como si fuese otra palabra. ¿Bien? Entonces, eso es un puntito ahí para que lo tengan en cuenta. No van a encontrar error de ese tipo en la práctica, pero es importante que lo tomen en consideración. Bien. Entonces, deben realizar estas actividades, señores. Y nada, espero que les haya ayudado, les haya gustado el contenido del día de hoy. Si no hay ninguna duda más, sería todo. Y espero verles en la próxima semana. Saludos, Bye, profe. bye. Disculpe. Adelante. Para abrir el blog de notas y hacer la ecuación, que eso me interesó mucho, que no lo pude observar. ¿Eso es a través de Excel o eso es blog de notas normal? Sí, es el blog de notas de Windows, en este caso. Ah, ya. Perfecto. Pensaba que era en el mismo Excel. Pero esa No, fue la pregunta. no hay problema. Bueno, les veo en la meta a todos. Vamos con mucho ánimo. Bye, bye. Suerte, gracias. Siempre la hablo.